A los que han llegado ahora después de esta alabanza, quedan invitados para que pongan su corazón dispuesto para escuchar la palabra. Les recomiendo el celular en silencio. Quedan en compañía de nuestro pastor José. Sí, gracias, mi hermano. Familia, muy buenos días. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 28 al 38. Es un pasaje que seguramente es bastante conocido para la mayoría. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Señor y Dios Padre, queremos darte muchas gracias, bendito Rey, en esta mañana, en este tiempo que tú nos permites reunirnos aquí como tu pueblo. Señor, y leíamos ahora a través de tu apóstol, inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, que no hay mérito alguno en nosotros. Todo procede de ti, por lo tanto todo es de ti y para ti, Señor. Toda la gloria, la alabanza, la exaltación. Pero a ti te ha placido, Señor, llamarnos, escogernos, apartarnos. Señor, y hoy solamente podemos darte gracias porque no lo merecíamos. Si algo merecíamos nosotros era la muerte eterna, estar separados eternamente de ti, Señor, a causa de nuestro pecado. Tu palabra nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de tu gloria, Señor. Ese era nuestro destino. Pero tu amor, tu gracia y misericordia ha hecho posible, Señor, que hoy podamos ser llamados santos, hijos por adopción. Qué gran privilegio, Señor, pero también qué gran responsabilidad tenemos delante de ti. Y aún, Señor, ser llamados santos quiere decir también, Señor, que tenemos un propósito por el cual estamos aquí todavía, Señor. Permítenos no ser menos a esa responsabilidad y a ese llamado glorioso de parte tuya. Gracias, Señor, porque sabemos que
a los que te amamos realmente. Y tu palabra dice que el que realmente te ama a ti es el que guarda tus mandamientos. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas siempre nos ayudarán para bien. A los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el único y verdadero Señor y Salvador Jesucristo, al cual hoy damos todo honor y toda gloria. Sabemos que nada, Señor, que aunque estemos pasando por dificultades, adversidades, necesidades, obstáculos, nada nos podrá separar de tu amor, Señor, porque sabemos que nuestra mirada está hacia la eternidad y no simplemente hacia lo efímero y pasajero de este mundo. Padre, pero también sabemos que cuando estemos en este mundo, tú estarás allí también, Señor, para fortalecer, para levantar, para consolar y para suplir cada una de nuestras necesidades, porque así también lo has prometido. Y tú eres fiel y verdadero, Señor, para cumplir lo que prometes. Por eso, Padre, entendiendo todo esto, hoy descansamos en ti. Hoy descansamos en tu presencia, descansamos en tu promesa, descansamos en tu favor y misericordia y gracia que has tenido para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, permíteme en este momento, en esta hora, Señor, estar muy dispuesto, atento a lo que hoy quieres hablar a mi vida. Que no sea, Señor, un tema más, una charla más, una predicación, un sermón más, Señor. Sino que cada palabra, Señor, que hoy hablas a mi corazón, me lleve a ser más como tú, Señor. A glorificarte en todo lo que hago, pienso, actúo, digo, Señor. A vivir para ti y para tu gloria. Como dice tu escritura, que no seamos solamente oidores, olvidadizos, sino que realmente pongamos por obra en nuestra vida, Señor, y en todo lo que hacemos, tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no se trata de nosotros mismos, no se trata de mí mismo, Señor. Sé que tengo una responsabilidad, pero hoy puedo contar con alguien demasiadamente hermoso, maravilloso, majestuoso, que es tu Espíritu Santo, que estará allí siempre, como lo has prometido, las arras, para capacitarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para convencernos y mostrarnos siempre tu verdad, tu camino, Señor. Que seamos fieles, seamos sensibles a tu voz, a tu llamado, a tu guía, Señor. Porque de seguro, Señor, alegraremos tu corazón en todo esto y eso es nuestro deseo también, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, familia, qué bonito nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. Hoy, antes de comenzar, pues quiero darle gracias al Señor porque hace un año, precisamente hoy, 19 de abril, el Señor nos regaló una corona. Hoy está de cumpleaños nuestro nieto, su primer añito. Entonces, pues dándole gracias al Señor por su cumpleaños, no año, sino año. Su primer añito, dándole gracias al Señor. Y bueno, pues la buena noticia es que si Dios lo permite, en 8 días ellos van a estar acá. El tema era hoy, pero por varias circunstancias no se pudo. En 8 días nos van a estar acompañando. Bueno, hoy es domingo. Ayer a las 3 de la tarde tenemos una actividad. Ellos vienen, vamos a estar celebrándole, dándole gracias a Dios por la vida de nuestro nieto. Entonces están todos invitados. Todos invitados, ¿cierto? La iglesia, plenitud invitada a los que quieran venir sábado 3. Igual yo les envío la invitación, pero desde ya para que se programen, ¿cierto? Ahora, igual tenemos reunión el domingo, ¿no? Entonces también nos esperamos si van a estar acá. Entonces, es que como hoy el sábado, no hoy el domingo. No, cuidado con eso. Pero sí, nos gustaría que nos acompañen sábado 3 de la tarde aquí reunidos en familia y celebrando pues y dándole gracias al Señor. Ustedes no lo conocen a Nolan, ¿cierto? Lo habrán visto por ahí en fotos. Algunos sí ya lo conocen, que han ido a Cali. Entonces es la oportunidad para que conozcan esa pinta, ¿no? Esa pinta, la herencia del abuelo. Entonces aquí les esperamos. Bueno, continuamos en nuestro estudio acerca de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Veíamos inicialmente que
que el mismo apóstol Pablo en su introducción a la carta habla de que él es un apóstol. Dice Efesios capítulo 1, del 1 al 2, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles a Cristo Jesús. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta inicia con una presentación, ¿cierto? En primera persona. Dice Pablo, él. Veíamos que Pablo era el nombre de él en el mundo griego-romano, greco-romano, podríamos decir. Su nombre es Saulo, porque uno siempre cree que Saulo fue como al estilo de Pedro, que se llamaba Simón y el Señor lo llamó después Simón y le dijo, ahora serás Pedro. No, en ese caso no aplica porque su nombre, cualquiera de los dos que se pueda decir está bien. Lo que pasa es que en el mundo judío, podríamos decir, era más conocido como Saulo. Era un hombre más de, él mismo lo dice, yo vengo de la tribu de Benjamín, judío de judíos, fariseo de fariseos. Entonces él tiene como esa doble nacionalidad. Ya, por lo tanto, él se muestra o lo reconoce la mayoría de los judíos como Saulo, pero en el mundo greco-romano es donde va a desarrollar más en amplitud su ministerio a los gentiles, por eso decide mejor llamarse Pablo, ¿no? Es un nombre más que se puede ver mejor, digámoslo, en este ámbito de los gentiles. Siempre el nombre Saulo podría generar de inmediato como cierta rechazo, ¿cierto? Este es judío. Cambios como Pablo de pronto era más abierto a todos. Apóstol, entendiendo de que él es el hombre que ha sido llamado para llevar un mensaje. Él tiene claro que de parte de Dios está llamado con un propósito de llevar el mensaje de Dios. ¿Cuál mensaje? Las buenas nuevas, la noticia. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la nueva o mejor noticia que hay? Que Dios se encarnó en Cristo Jesús, su Hijo, ¿cierto? Y vino a este mundo a cumplir un propósito. Murió por el pecado del ser humano, que lo tenía apartado, que resucitó, que ahora tiene un propósito de establecer su reino, su justicia, con todos aquellos que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. Él va a empezar a predicar el evangelio a las naciones, llevando este mensaje de fe y de esperanza a toda la humanidad. ¿Recuerdan Mateo 28, 18 al 20? Él está en primera persona cumpliendo este llamado. Y segundo, también estableciendo, digámoslo, o sembrando iglesia. Él también es llamado a sembrar iglesias. Por eso él está en un lugar, en este caso en Éfeso, siembra la iglesia allí, la establece, coloca unos que van a dirigir la iglesia, unos obispos y diáconos y personas encargadas. Inmediatamente parte hacia otro lugar con ese en mente y con eso en su corazón de seguir extendiendo el evangelio. Y será predicado este evangelio, dice la escritura en Mateo 24, a todas las naciones. Por lo tanto, vendrá el fin. Y ahí comienza. Por eso en Hechos 1 también dice, y me seréis testigos. El Señor hablando, cuando venga el Espíritu Santo de Dios, dice, y me seréis testigos en Judea, Samaria, ¿cierto? ¿Qué más? En todas las partes del mundo, el resto del mundo. Entonces, esto inicia. Pablo es de los primeros que Dios usa para empezar a extender esta verdad del evangelio a las naciones. Y continuamos en esta mañana. Bueno, es un resumen así rapidito de lo que hemos, para que nos conectemos, de lo que hemos venido estudiando acerca de esta primera saludo que hace el apóstol a la iglesia en Éfeso. Recordemos que algo importante es que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, pero la iglesia entiende de que este mensaje no solamente viene de un hombre como tal, sino que viene de un hombre lleno del Espíritu Santo. Ellos reconocen en Pablo que este hombre es un hombre de Dios. Por lo tanto, lo que ellos están escuchando o lo que van a escuchar a continuación de la carta, la reciben como palabra de Dios.
Y yo creo que esa es la manera en que nosotros debemos también asumir cuando escuchamos el mensaje. Esto viene de parte de Dios. Ahora, Dios usó hombres, eso lo sabemos. Dios siempre usó, el método de Dios han sido y serán los hombres dentro de su gracia. Y lo ha sido en el primer pacto y en el segundo pacto. O sea, para el Señor, yo lo he dicho siempre, sería de alguna manera muy simple o muy sencillo enviar ángeles a que cumplan ese propósito. De hecho, ¿quién se negaría, cierto? Si se aparece un ángel, alguien de ese corte divino, yo creo que ahí sí todo el mundo se rinde. ¿Es así o no? Si a usted se le aparece un ángel, bueno, seguramente habrá gente tan dura de corazón, seguro, eso no faltará, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas ante un ser celestial como es un ángel, se rinde, ¿cierto? Pero eso no es el método de Dios y nunca lo ha sido. Siempre ha sido los hombres. Y Pablo lo entendió muy claro y la iglesia lo entendió de que Dios hablaba por medio de sus apóstoles y por medio de sus profetas. Y hoy nos habla por medio de su palabra. Bueno, vámonos al segundo punto y es la identidad de los creyentes. La identidad de los creyentes. Y nos vamos con el pasaje donde dice, en el segundo punto, dice a los santos. Primero dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. El llamado del apóstol de parte de Dios, ¿cierto? Eso es lo primero que está diciendo. Yo soy Pablo, soy un apóstol, el que Dios ha escogido para cumplir un propósito, aquel hombre que Dios eligió con un plan y un propósito de llevar su palabra. Y eso fue voluntad de Dios. Pero lo segundo que dice a continuación cuando Él se presenta es, ¿a quién está dirigido esto? ¿A quién está dirigida esta palabra? ¿A quién está dirigida esta carta? A los santos. ¿A cuáles santos? A los que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. A los santos y que son fieles en Cristo Jesús. Aquí lo primero que nosotros podemos entender es que la iglesia no es definida por una sola, o sea, por una ubicación como tal, sino por su unión con Cristo. Su unión con Cristo. Nosotros, no sé si alguien tenga todavía un tipo de lío con algunos conceptos, con algunas palabras. Hay unos que todavía tienen lío con eso. Es más, hasta lo discuten, cosa que a mí me parece sin sentido. Por ejemplo, ¿quién es la iglesia hoy? Tenemos claro que la iglesia somos nosotros. ¿De dónde viene el concepto de iglesia? ¿De dónde viene esa idea de eclesia? La palabra iglesia en el griego, significa lugar de asamblea, lugar de encuentro. Y si nosotros nos vamos hacia tiempo atrás, vemos que aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía su lugar de encuentro, tenía su lugar de asamblea, tenía su lugar que era el lugar donde ellos creían y sentían tener un encuentro con Dios. Y era el templo. Primero se construye el tabernáculo en tiempos de Moisés. Fue el tabernáculo, recordemos que ellos estaban en transición por el desierto, por lo tanto el tabernáculo era algo que ellos podían armar, ¿cierto? Y volver a desarmar según donde estuviesen. Pero cuando ellos ya llegan a la tierra prometida, se establecen, dejan de ser nómadas, digámoslo, en el desierto, ahí sí ya ellos quieren construir algo fijo, algo estable, algo sólido. Y es allí donde van a construir el primer templo. ¿Recuerdan quién lo iba a construir, pero el Señor le dijo que no? El rey David. El rey David fue quien recogió fondos, quien aportó, quien generó toda la expectativa, pero Dios le dijo, no, tú no construirás. ¿Sabe por qué Dios le dijo que no construiría el templo? Porque había derramado demasiada sangre. Y quien sí Dios le permitió construir el primer templo fue a su hijo, al rey Salomón. Ahí, digamos, lo que ya establece el templo de manera física. Pero la idea de ellos era que
ahí estaba la presencia de Dios. Recuerdan que habían los atrios, después el lugar santo, después venía el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, una especie de cortina, digámoslo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el único que podía, entrar al lugar santísimo era una sola persona. Nadie más podía entrar a ese lugar, y esa persona era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único personaje que tenía la autoridad, el derecho y el permiso de poder entrar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Y usted sabe que el lugar de Dios, ¿recuerdan cuando el Señor se le aparece a Moisés allá en el desierto, en la famosa zarza ardiente? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? Quítate las sandalias. Por eso de ahí también viene el concepto religioso aún de los musulmanes, porque los musulmanes, la religión islámica comparte ciertas cosas con el pueblo judío o aún con nosotros, en el sentido pues de ciertos conceptos antiguos y de personajes. Le dijo que quítate las sandalias. Por eso usted ve los templos, las mezquitas, por ejemplo, ellos allá no permiten que nadie entre con zapatos, ¿cierto? No sé si las sinagogas también, no sé, pero de ahí viene como esa costumbre. Y le dice el Señor a Moisés, quítate. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás, ¿qué es? Es santo, el lugar es santo. ¿Ya? Esa idea y ese concepto siempre ha estado dentro del pueblo judío, de las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son puras, son algo extraordinario, sublime. Por lo tanto, el único que tenía permiso y autoridad de poder entrar a este lugar santísimo era el sumo sacerdote, ya nadie más. Y eso que solamente podía entrar una vez al año, cuando se ofrecía el sacrificio, donde tomaban la sangre de aquel cordero que tenía unas características bien particulares que representa a Cristo sin mancha, y tomaba la sangre que había sido sacrificado en los atrios y todo este proceso que pues no vamos a explicar en esta mañana, obviamente, porque no es el tema. Pero lo que quiero decir es que esa sangre que era llevada y en el lugar santísimo había algo demasiadamente importante, y era el arca. El arca, donde el Señor la mandó a construir, donde estaban los dos querubines guardianes. ¿Y qué hacía este hombre? Llegaba y rociaba la sangre o la esparcía en la parte plana, el propiciatorio, y ahí regaba esa sangre. ¿Y qué representaba todo esto? Que el Señor venía y cubría el pecado de la humanidad, el sacrificio para cubrir el pecado del pueblo. Y esto lo hacía el sumo sacerdote. ¿Y sabe qué pasaba también? Algo bien particular. Y es que este hombre tenía que entrar amarrado con un lazo. Él entraba amarrado con un lazo, porque si ese sacrificio no era acepto a Dios, él podía morir en el lugar. ¿Ya? Entonces, como nadie podía entrar, lo único que podían era sacarlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué todo eso? Porque es el vínculo que hay sobre este tipo de edificaciones. ¿Ya? Obviamente nace con algo que es correcto, algo que el Señor aún permite y establece, algo que la iglesia tradicional religiosa, papista, ha tomado como caballito de batalla para defender su idolatría a las imágenes. Es decir, pero cuando Salomón construyó el templo, eso estaba lleno de imágenes. Y es verdad. O sea, en el templo habían imágenes de querubines, ¿cierto? Imágenes en el lugar. Pero es que el problema no es que hayan imágenes, ¿cierto? O sea, nosotros no somos iconoclastas. Un iconoclasta es aquel que tiene aún cosas contra las imágenes. No, el mandamiento dice: no te harás imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, ni te inclinarás a ellas y las adorarás como Dios. O sea, el problema no está en hacer imagen. El problema es en inclinarse ante ellas y adorarlas y adorarlas. Entonces, ahí está el problema. No en sí mismo como las imágenes. Entonces el concepto de iglesia, de templo, viene desde allí. Pero eso no es algo solamente exclusivo del pueblo judío. Nosotros podemos ver que muchas culturas
religiosas, no cristianas, pues también tienen sus centros de operaciones, sus centros de culto en lugares. Eso es tradicional podríamos decir, de la mayoría de los conceptos religiosos. ¿Ya? Tienen sus templos, sus lugares de adoración, de reconocer pues a su Dios. Pero aquí hay algo que cambia la historia en este sentido. Cuando el Señor viene, cuando el Señor establece un nuevo orden, un nuevo pacto, su gracia, vemos que las cosas cambian. Ya ese templo físico ahora viene a ser un templo espiritual. La iglesia, que era algo conocido como algo fijo, estable, algo que estaba allí, que era un sitio de adoración, un sitio de culto, sucede algo cuando el Señor Jesucristo entrega su vida en el Calvario. Dentro de las muchas cosas, porque es que ahí se conjugan una cantidad de situaciones extraordinarias, increíbles, sobrenaturales, sublimes. Ahí en la cruz hay una cantidad de situaciones que van a alterar por completo la historia de la humanidad, hablándolo espiritual y aún físicamente. Dentro de las muchas cosas que suceden es que el templo se rasga. El velo del templo se rasgó. ¿Y eso qué representa? Que ese lugar que era, digamos, lo que nadie podía entrar, ahora el Señor abre una oportunidad para que todos aquellos que pongan su fe y su confianza en Jesucristo puedan entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Pero sucede algo mucho más extraordinario, y es que no es que el hombre vaya a entrar, no es que el hombre ahora tenga acceso a Dios de esa manera. No es que ahora va a haber una cantidad, un poco de peregrinos, ¿cierto? Queriendo llegar al templo a entrar, ¿no? A ver qué era que había ahí por curiosidad. No se trata de eso, se trata de algo mucho más grande. Y es que no es que el hombre ahora tenga la oportunidad de entrar, es que ahora el Señor va a venir a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Que no les parece que es algo mucho más glorioso? Porque si fuera al contrario, si el Señor hubiese dicho, bueno, vamos a hacer, mi plan va a ser diferente, mi plan va a ser que sí abro la oportunidad para que la gente pueda entrar. A mí, yo me quedo aquí para que la gente entre. ¿Cuántos creen ustedes que hubieran entrado? Seguramente muchos. ¿Sí o no? Piensen por un momento si es al contrario, donde el Señor dice, bueno, sí, sucede que ahora está abierta la posibilidad a que todos puedan entrar. Antes era uno solo, era el sumo sacerdote, pero ahora listo, el velo se rasgó, está abierto, existe la posibilidad de que todos puedan entrar. ¿Cuántos creen ustedes que hubiesen podido entrar? Muchos, ¿cierto? Pero la mayoría, ¿por qué? Por pura curiosidad, seguramente, ¿no? Por chisme, por curiosidad, por, no sé, una devoción, seguramente algunos. Muchas cosas hubieran podido pasar. Hasta cobran la entrada, ¿cierto? Claro, lo vuelven negocio, ¿no? Todo lo vuelven negocio. Y de hecho pasa así, ¿no? En muchos lugares de corte histórico religioso cobran las entradas, ¿no? A ciertas iglesias para que vayan unas partes supuestamente más específicas, les cobran, ¿no? Les cobran. Cobran, imagínense. Te imaginas ya los judíos haciendo plata para que entren al lugar santísimo. Porque esa es la condición del ser humano. Pero el Señor en su sabiduría, en su gracia, en su misericordia, tenía un plan mayor. Y era que ahora Él, tomando la iniciativa, iba a llegar al corazón de cada uno. Iba a hacer de cada persona su casa, su habitación, su templo. Por eso leíamos Romanos ahora 8, ¿cierto? Porque es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Nosotros no, somos incapaces, y si hacemos algo, lo hacemos de un modo religioso, nos invade el chisme, nos invade la religiosidad, ¿cierto? Y otras características muy claras del ser humano. Por eso el Señor dijo, no puedo poner en riesgo, por decirlo así, algo tan glorioso que es la muerte de mi hijo en la cruz, para que simplemente quede en manos de hombres insensibles y hombres paganos que lo único que buscan es el anhelo y el deseo de su propio
corazón. Por lo tanto, el plan de Dios fue: ahora yo haré de cada uno de ellos mi casa, mi templo, lugar de habitación, habitáculo del Señor, dice la palabra. ¿Acaso no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora va a morar en todos los seres humanos. ¿Va a morar en todos, en cada uno de los seres humanos que hay sobre la faz de la tierra? No, no es así. Va a morar primeramente en aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él ha determinado desde la fundación del mundo. Lo leímos ahora en Romanos capítulo 8. Pero también en aquellos que el Señor, abriendo su corazón, se arrepientan. Porque esa es la gracia de Dios, pero también entra la responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Que nosotros nos arrepintamos, que nosotros confesemos que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Él hace que se quite esa ceguera. Él hace que su Espíritu Santo venga a morar nuevamente en nosotros, nos regenera para que de esa manera nosotros confesemos su nombre y en ese momento pasemos a ser hijos de Dios por adopción. Entonces imagine todo lo que sucede en ese momento tan glorioso, todo lo que el Señor está permitiendo a través de la muerte de su Hijo y posteriormente la resurrección. Entonces queda claro que esa palabra santo no es perfección moral humana, porque también religiosamente hemos aprendido en el mundo religioso que santo no son todos. Bueno, y hasta ahí sería hasta cierto punto válido. Pero el concepto religioso es que santo es una persona casi que perfecta, una persona que vivió una vida piadosa única, una persona que renunció a muchos privilegios, una persona que hizo grandes obras, una persona que posiblemente estuvo interna años en un claustro de rodillas, orando, clamando y después sirviendo. Bueno, casi que santo es una persona, mejor dicho, gloriosa, un ser humano glorioso con unas características espectaculares. Esa es la vida que nos vendieron. Es más, ese tipo de personas, según un determinado concepto de un grupo, entran a evaluar, ¿cierto?, su vida, su estilo de vida y todas sus obras. Entonces empieza un proceso de canonización. ¿Ya? Entonces investigan cómo fue su vida, investigan si hizo algún tipo de milagro, si hizo un tipo de curación. Entonces ya entran y evalúan y le dan el orden de santo. Eso es lo que religiosamente creíamos, ¿sí o no? Es más, nosotros utilizamos de una manera, ¿cómo llamarlo?, un poco jocosa, al decir: no, ¿y usted qué cree, que yo soy un santo o qué? ¿Sí? No utilizamos ese término para referirnos que no éramos tan buenos o perfectos, ¿cierto? Entonces mire el concepto de santos religioso y cultural que siempre tuvimos. Y cuando venimos a la palabra de Dios, en este caso, en esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, él de una vez, ¿a quién está escribiendo? A los santos. ¿A cuáles santos? A ese tipo de personas perfectas, ese tipo de personas que están haciendo milagros, señales y prodigios, y que están viviendo unas vidas que definitivamente tienen al Señor. Wow, o sea, no, estos sí son lo último. No. ¿A quién se está refiriendo? A todos los que hacen parte de la iglesia de Cristo, a los santos. Entonces no es un concepto moral o humano, sino santo significa aquellos que el Señor ha apartado, aquellos que el Señor ha separado, aquellos que el Señor ha llamado, aquellos aún que estaban escritos en el libro de la vida desde el principio de la fundación del mundo. O sea, el Señor no está improvisando. El Señor no tiene plan A, plan B, plan C, ¿cierto? Como que en el camino, dependiendo de lo que el ser humano haga o determine o decida, entonces Él entra a actuar y entra a decidir a ver cómo arregla ese lío, ¿no? Eso para mí sería un Dios muy pequeñito, un Dios con D pequeña. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que nuestro Dios es todo poderoso, suficiente, eterno, único, verdadero, glorioso. ¿Qué más le podemos decir al Señor? ¿Qué opinión tiene usted acerca del Señor? Un Diosito, como mucha gente dice, si Diosito me lo permite, si Diosito quiere.
A mí me da hasta escalofrío cuando dicen así. O yo digo, pues es el Diosito de ellos, ¿no? No, yo tengo un Dios Padre eterno, todopoderoso, glorioso, hermoso, maravilloso, soberano, como estamos viendo en las clases del miércoles, que ojalá pudieran estar todos y aprender. Precisamente el desconocimiento de la grandeza de Dios es que nos lleva a actuar como actuamos muchas veces. No, Él es soberano y Él está por encima de todos y de todo, y Él hace lo que Él quiere y conforme a su propia voluntad. Y Él determinó que fuera de esta manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto tan hermoso de que somos santos, debemos llenarnos de un gozo hermoso y maravilloso en nuestras vidas, porque eso es un privilegio. Un privilegio, como hablábamos hace 8 días. Hoy se habla de meritocracia, ¿no? De personas que están en un puesto, se han ganado por méritos, por estudio y todo el cuento, y listo, están allí porque se lo han ganado. Pero en la gracia no es así. En la gracia no es por mérito humano. La gracia de Dios, el regalo de Dios no es algo que yo me gané por buena persona, por haber hecho algo, por comportarme bien. Y hablo de la gracia de Dios, para que me entiendan. La gracia. No hay mérito alguno en el ser humano para que el Señor hubiese puesto sus ojos sobre él, haber hallado el favor de Dios. ¿Qué hizo usted para recibir la gracia de Dios? ¿Qué bueno vio Dios en usted o en mí para recibir la gracia? ¿Qué? Nada. Al contrario, la Biblia dice que aún siendo pecadores. Entonces, eso debe engrandecer mucho más al Señor. Entender de que Él lo hizo porque primero le plació, no porque vio algo bueno en mí. Segundo, entender de que si hizo algo tan glorioso es porque aún tiene algo mucho más en nosotros. Apartarnos. ¿Para qué Dios aparta a alguien? Para Él simplemente decir, bueno, yo entregué mi vida en la cruz, derramé mi sangre, ahora esos son salvos. Y listo. ¿Ese es el plan de Dios? No es el plan de Dios. Es el principio del plan de Dios. Dice que santo también tiene que ver con ser apartados. ¿Apartados para qué? ¿Apartados para qué? Apartados para cumplir un propósito divino. Recordemos que al principio hablábamos de que Dios escoge hombres, bueno, en el sentido hombres y mujeres, personas, con un propósito. ¿Y sabe quién nos da luz de ese propósito? Precisamente esa luz nos la da el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted sí sabía que esto que está utilizando el apóstol Pablo es algo que ya se había dicho antes sobre no alguien, sino sobre un pueblo? ¿Y cuál pueblo? ¿A quién Dios llamó una nación santa, pueblo adquirido, un real sacerdocio, una nación santa? ¿A quién llamó? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Estos mismos títulos el Señor se los dio a Israel. Y cuando vemos a Israel y cuando estudiamos a Israel, ¿qué hizo Israel como nación, como pueblo, para haber hallado el favor de Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Claramente vemos en las Escrituras que no hizo absolutamente nada. Fue porque al Señor le plació haber escogido a Israel. Es más, Él lo dice, era la más pequeña, la más débil, la más menospreciada. Es más, lo que muestra de ella es que no tenía mérito alguno para haberla escogido, pero al Señor le plació escogerla y comenzar a través de Abraham, cuando lo llama desde Ur de los Caldeos, para formar un pueblo. Pero a Abraham le dio una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham cuando lo llama? Y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. En la simiente de Abraham, le dijo el Señor, en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando nosotros vamos a Gálatas 3:16, ¿qué dice? Que quién es la simiente de Abraham. La simiente, no las simientes.
No habla de un pueblo, habla de una persona. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, es la consumación de la gracia de Dios, de la promesa divina. Y después dice que en Abraham Cristo, y en Cristo su iglesia. ¿Sí entendemos eso? La promesa de Dios de escoger, de apartar, de llamar, se dio en Abraham para establecer un pueblo. Y en Abraham se establece una promesa, la simiente. Y la simiente de Abraham no es el pueblo de Israel, el étnico que hoy vemos allá en Medio Oriente, no. Es Cristo. Y en Cristo, los que han puesto su confianza en Él, su iglesia. ¿Quién es la iglesia entonces? Ya lo entendemos. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Yo creo que definitivamente cuando nosotros entendemos esto, lo único que nos queda es caer de rodillas delante de Dios. De verdad. Saber que hemos sido desde la fundación, desde el principio, desde antes, estar dentro del plan de Dios de esa manera, sin mérito alguno. Pero no nos podemos quedar allí. Por eso le citaba primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Simplemente para Dios decir, ese es mi pueblo, esos son mis escogidos, esa es mi nación santa. De la misma manera que escogió un pueblo, ¿para qué escogió a Israel? Él lo dijo, ¿para qué escogió a Israel? Para glorificar mi nombre delante de las naciones, para que el mundo conozca que hay un Dios. ¿Ya? O sea, ¿cuál era el plan de Dios a escoger a Israel? ¿Cuál? Mostrarse, que su nombre sea glorificado, que las naciones entiendan y conozcan que hay un único y verdadero Dios. Entonces, si ese mismo plan por el cual escoge a Israel es el mismo plan, porque el apóstol Pablo está diciendo, eso que Dios le dijo a Israel, eso que Dios habló de Israel, somos nosotros ahora como iglesia. Porque la iglesia es el Israel de Dios. Vuelvo y lo digo, hemos entendido a veces que Israel, el pueblo de Dios es Israel, el Israel étnico, no. Ese Israel que hoy existe, que masacra, que mata, que hace cosas terribles, no es el pueblo de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. Que allí hay un remanente, que en Israel hay un remanente de Dios, sí lo hay, por supuesto que lo hay. Como lo hay en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, en todo el mundo. De todas las tribus y naciones, Dios hará un solo pueblo. Por eso ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, sino que somos todos uno. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí ven? Ese es el cumplimiento de la promesa, que haría de todos uno solo en Cristo, su iglesia, su remanente. El Israel que está hoy allá, el étnico, el sionista, nada tiene que ver con el pueblo de Dios. ¿Sabe quién es el pueblo de Dios? ¿Sabe quién es el Israel de hoy? De Dios hoy, ¿quién es? Según lo que estamos viendo, ¿quién? Yo, dígalo, yo. Porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. En Abraham serán benditas las naciones, la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Y de Cristo? La iglesia. Ese pueblo genocida que está hoy de Israel allá, ese no es el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios. Y eso quiero que quede claro. Que allá hay un remanente, sí, por supuesto, todo judío que se arrepienta, porque imagínense decir que el Israel étnico, o sea, el Israel nación que hay allá, es el pueblo de Dios. Eso es una locura, porque allá hay ateos, allá hay una de las ciudades más paganas del mundo es Tel Aviv. Es Tel Aviv. De las más paganas del mundo, donde más aprueban cosas antibíblicas. Pero que hay un remanente allá, por supuesto que lo hay, como lo hay en todo el mundo entero. Entonces, qué bonito saber, pero esto no es simplemente para decir, qué bonito, es para decir, Señor, definitivamente gracias porque hoy soy parte de tu cuerpo, de tu iglesia. ¿Pero para qué? Volvemos al punto, ¿para qué todo esto? Hay un solo propósito. Ahí no dice
para que cumplas tus sueños, para que termines tu carrera, para ver si por fin logras casarte o viajar. Y no estamos diciendo que eso sea malo, por supuesto que no. Pero no somos el pueblo de Dios apartado simplemente para que entonces ahora el Señor venga a suplir nuestros sueños, que muchas veces están llenos de egoísmo y hasta de paganismo muchas veces. No, si yo hoy tengo este título tan hermoso, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dice, para que anunciemos, ¿qué debemos anunciar? Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios? El propósito de Dios, el llamado de Dios para con Israel era mostrar y glorificar al Señor, que las naciones enteras conocieran a Dios. Mire, para el Señor hubiese sido muy, pero muy fácil y muy sencillo haber sacado a su pueblo de Egipto y haberles hecho un oasis en el medio del desierto, haberles puesto de todo allá, ¿sí o no? Apartaditos, que nadie los tocara, que nadie se metiera con ellos. Y ese concepto hoy es un concepto que hoy muchos puritanos y cuáqueros y amish y menonitas tienen, ¿no? Mucho de esta cultura amish, menonita, cuáqueros, ¿qué más? Puritanos están aislados, ¿no? Aquí en Colombia hay una comunidad muy grande de menonitas, si no estoy mal, de amish también. Por allá en los llanos orientales están comprando tierras y sembrando. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos se mezclan con el resto. Y eso es lo que están criticando. O sea, ellos que están trayendo a Colombia, digámoslo en el sentido de progreso, nada. Porque ellos no se meten con nadie, tienen sus propias escuelas, todo ellos. Entre ellos trabajan, entre ellos se casan, todo. Y ya están reaccionando frente, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Cierto? Pero esa es la cultura de ellos y están alejados de las comunicaciones, están alejados de la internet, de las redes sociales. Y bueno, digamos que hasta cierto punto es bueno, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero el concepto es el concepto que a veces creemos tener y que yo debo aislarme, ¿no? Debo meterme, encapsularme, estar en una burbuja. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios con su pueblo Israel no era que sacarlos de Egipto y llevarlos entonces a un oasis separados, que nadie se metiera. Al contrario, ¿a dónde los llevó? Cuando el Señor los llevó a la tierra prometida históricamente o de momento era una encrucijada, era el paso obligado entre África y Mesopotamia. O sea, ese lugar era crucial, importante, tenía que ver con todo el mundo en esa época. O sea, ¿qué quería Dios con su pueblo? ¿Esconderlo? Quería que, al contrario, su pueblo se mostrara, que su pueblo fuera influyente, que su pueblo le mostrara al mundo cuán grande y maravilloso era su Dios. Ese era el plan, o ha sido el plan del Señor. Entonces, cuando llama a la iglesia, que ahora es la Israel de Dios, ¿con qué propósito lo llama? Pues con el mismo propósito, el plan no ha cambiado, porque es el mismo plan desde esa época a hoy, porque somos la Israel de Dios hoy. La iglesia de Cristo es la Israel de Dios, es el pueblo santo, apartado, escogido, pero el propósito sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó. Pregúntese por un momento y reflexione en esto. Si tú eres santo, o sea, apartado, escogido de Dios, que es la iglesia, ¿qué le dice Pablo a los de Éfeso? ¿Ustedes son cualquiera? ¿Ustedes son unos paganos? ¿Ustedes son igual que el resto del mundo? No, eso no le está diciendo. Miremos lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los miembros de la comunidad, sean 3, 4, 5, no sabemos cuántos habían ahí en Éfeso, seguramente muchos, pero ya Pablo les está otorgando un título: santos. Ustedes son santos, ustedes son el cumplimiento de la promesa, ustedes son el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Por lo tanto, son apartados con un propósito. Santo no es algo para decir, uy, yo soy santo.
Bueno, sí, debemos darle gracias a Dios por eso, pero eso es un título de mucha responsabilidad. ¿Mm? Usted no ha visto que las personas, y es natural, digámoslo, es más, eso como que da cierta confianza a la gente, ¿no? Si usted es un profesional o no sé, una persona que ejerce una labor y usted tiene un escritorio, usted ha visto que normalmente la mayoría que hace detrás de su escritorio tiene colgado todos sus títulos, ¿sí o no? Hizo especialización, doctorado, hizo esto, un diplomado y tal, y lo pone ¿por qué? Primero porque eso infla un poquito su ego, ¿cierto? Seguro. Pero también porque el que entra y se sienta y va a ver, va a decir, uy, este tipo, esta persona es estudiado, es preparado, es alguien bien, tiene un gran respaldo, ¿ya? Y eso de alguna manera da cierto estatus, qué sé yo, a los que creen que eso les hace sentir bien. Bueno, le da confianza a la gente. Mire, yo le quiero decir algo en esta mañana y quiero que lo reciba con ese amor en su corazón. Y lo voy a decir en palabras del apóstol Pablo. Lo voy a decir en palabras del apóstol Pablo, mejor para no decirlo en mis propias palabras. Eso lo tengo por basura. ¿Así lo dijo o no? Todo eso lo tengo por basura. Pablo tenía demasiados títulos, pero él dijo, es más, decir basura es un eufemismo. Él dijo algo más feo que es mejor no decirlo. Que si usted lee Biblia lo habrá leído en una versión antigua. ¿Mm? Pero, ¿por qué dijo eso? No simplemente lo dijo por decirlo. Lo dijo porque él hizo una comparación. Él tenía con qué comparar eso. Eso es como si usted le dan a probar 2 vasos de leche. O sea, se me ocurre en este momento, ¿sí o no? Le ponen 2 vasos de leche y usted es una persona que sabe de leche, ¿cierto? Y usted se la toma. Y después le pasan la otra. Y eso póngalo en vinos, en café, en todo, ¿cierto? Bueno. Y usted termina diciendo, disculpe, pero esta de aquí, esto es basura. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Eso está llena de agua, eso no sé qué, y empieza a explicar, ¿cierto? Esto es un buen vaso de leche. Y digamos lo que utilizando ese ejemplo, es lo que Pablo está diciendo. Pablo tiene la autoridad y tiene la capacidad de decir qué es basura y qué no es basura. Porque puede comparar. Y él sabe que ahora lo que él tiene en Cristo es glorioso y que nada lo puede superar. Pero a la vez también entiende la gran responsabilidad que tiene. Lo dijo de esta manera: ay de mí, dijo Pablo, si yo no predico a Cristo. O sea, mire el compromiso que él tenía. Y nosotros hoy podemos llegar a decir algo. Bueno, pues eso es el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo no, ¿qué me voy a comparar al apóstol Pablo? Eso era, no, ni sombra, pues, ¿cierto? Decir que yo era como un Pedro, como un Mateo. No se trata de esa comparación. Porque ninguno de ellos tenía mérito. ¿Quién tenía mérito? Nadie. Como no lo tenemos nosotros hoy. Pero precisamente es allí donde está la grandeza de Dios, de habernos apartado, de habernos llamado, aún siendo lo que somos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ve lo que tú eres. Dios no ve lo que tú eres hoy, sino que Dios ve lo que Él puede hacer a través de nosotros. Cómo Él se puede glorificar grande y poderosamente en nuestras vidas. Mire, a mí me entró la crisis de los 50, a los 50. Como que uno se siente y empieza a evaluar qué ha hecho en la vida, ¿no? Y humanamente, lo hablo humanamente, claro, soy con mis sentimientos, mis emociones a flor de piel muchas veces, y entré en una pequeña crisis, la famosa crisis de los 50. ¿A usted no les dio la frase? No sé, aquí todos son jóvenes, todavía no llegan allá, ¿cierto? Pero sí me entró esa crisis de decir, no, Dios mío, 50 años, medio siglo, que uno lo potencializa, ¿no? Medio siglo. ¿Y qué, no? Y la verdad que hasta me quebranté delante de Dios, Señor. Pero por el Espíritu Santo, definitivamente, allí en oración,
el Señor empezó a traer a mi mente y a mi memoria cosas que seguramente para el mundo no valen. Seguramente para muchos son insignificantes, para el Señor es glorioso. Y no porque yo me quiera dar ínfulas ni decir no, porque toda la gloria es para el Señor, pero me hizo entender de que todo lo que nosotros ahorita hacemos para la gloria de Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa. Muchos pueden ufanarse, decir es que yo he construido, he hecho, tengo, he viajado, y bueno, pero cuando eso es comparable con lo que hacemos para la gloria de Dios, eso es basura. Eso es basura. Así lo dice el apóstol Pablo. Por eso hoy nosotros debemos entender que tenemos un llamado mucho más grande. Y lo he dicho algunas veces y vuelvo y lo repito porque cabe aquí. No estoy diciendo que sea malo que, por ejemplo, un médico le salve la vida a un ser humano. Es algo bonito, ¿cierto? Y seguramente recibe aplauso, reconocimiento, bendiciones de los familiares, en lo que sea. Seguramente un buen abogado puede sacar a alguien de la cárcel y va a recibir honores y plata, ¿cierto? Y cosas semejantes. Un buen arquitecto te puede construir, un ingeniero te puede construir una grandiosa casa. Todo eso. Y seguramente recibe honores, recibe títulos. Hay gente que aún ha hecho cosas más importantes para la humanidad y son buenas, ¿cierto? Por ejemplo, Alfred Nobel, ¿qué hizo? Este famoso personaje, ¿qué hizo? Fue quien le dio el protagonismo pues a la dinamita, ¿cierto? La ejecutó y la llevó pues a unos términos importantes. ¿Y qué pasó con este hombre? Pues se llenó de plata, ¿sí o no? Mucho dinero. Y seguramente eso sirvió para cosas buenas, pero también sirvió para muchas cosas terribles, ¿sí o no? ¿Qué tanto mal no se ha hecho a través de todo eso? Y tanto así que él lo reconoció, que una de las cosas que hizo antes de morir es que todo aquel que hiciera algo bueno por la humanidad le dieran un premio, y de ahí nacen los famosos premios Nobel. Y desde ese tiempo hoy muchos hombres y mujeres han recibido premios Nobel. Creo que son muy específicos de ciencia, de literatura, de ¿qué más hay? De la paz. Y mucha gente ha recibido honores de esa manera. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que todo eso es basura. Tú puedes haber salvado 1000 almas, mil personas, como médico, haber sacado muchas personas de la cárcel, o haber ayudado mucho jurídicamente, o haber construido, lo que quieras desde tu profesión. Pero si nunca llevaste un alma a los pies de Cristo, no has hecho nada en la vida. Nada. Porque lo que Dios ve glorioso es anunciar las virtudes de Cristo. ¿Qué saca con que hagamos muchas cosas bonitas en este mundo si perdemos el alma? Dice la palabra. O específicamente dice, ¿qué saca el hombre que gane este mundo? Que gane este mundo. Y eso es ganar el mundo, lo que hemos hablado. El reconocimiento, el aplauso. Y cosas, no estoy diciendo que sean malas, no estoy diciendo que, eso es. No, simplemente delante del Señor no las ve de la misma manera. Entonces, no importa si hoy tienes 20, 30, 40, 50, 60 años. Si de verdad eres un santo de Dios, un hombre, una mujer que ha sido apartado para su gloria, es para que ahora anuncie sus virtudes, de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado hoy, por encima de lo demás. Todo lo demás seguramente vendrá por añadidura, y que seamos reconocidos por eso, que seamos reconocidos por eso. No busques el reconocimiento humano. Es más, lo que el hombre te dé, eso será tu paga. Esa va a ser tu paga, la que el hombre te dé. El aplauso, el título, el premio Nobel, el reconocimiento, las medallas. Eso es lo que vas a ganar. Pero hay algo mucho más grande que eso. Mucho, pero de lejos. Y es lo que Dios tenga para ti realmente. Entonces, ¿queda claro lo que representa ser santo? ¿Sí? Nos queda claro que es algo tan hermoso, pero qué gran responsabilidad tenemos. Porque dice la palabra de Dios que también un día daremos cuentas al Señor por ello. Que daremos cuentas al Señor. Recuerde que nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. El Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. O sea, para Él podernos apartar y ganarse el derecho de apartarnos, pagó un precio muy alto. Su propia vida, el derramamiento de su sangre. Por eso dice que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice la Escritura que le pertenecemos a Cristo. Y le pertenecemos porque Él se ganó ese derecho sobre nosotros al morir en la cruz, al pagar un precio, al derramar su sangre.
Mire cuán precio ha pagado el Señor por nosotros. Por lo tanto, nos convertimos ahora en mayordomos y administradores. Tú no eres dueño de nada. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros solemos decir mi carro, mi casa, mi finca, mi esto, aún mis hijos, ni siquiera son tuyos. Dios, por su gracia y por su favor, nos permitió tener, pero no son nuestros. Todo es de Dios, dice aún el salmista, todo fue creado por Dios y para Dios y para su gloria. Para su gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces no nos creamos nosotros muchas veces más que eso. Por eso debemos mantener esa humildad y esa gratitud y ese agradecimiento permanente y constante con el Señor. Pero a la par de eso, entender la gran responsabilidad que tenemos porque daremos cuenta. Tú eres mayordomo. Tú darás cuenta, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto dice? Que aún toda palabra, escucha esto, toda palabra, aún que sale de tu boca darás cuenta. Y eso no es, Dios no lo puso ahí como por asustarte. Eso es una verdad. Imagínate, hasta lo que hablamos, hasta lo que pensamos y decimos, dice que todo queda escrito en el libro. Y de ahí daremos cuenta. Entonces, mire la gran responsabilidad. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia en todo esto? La buena noticia es que cuando Él nos aparta, cuando Él nos llama y hay un propósito, no nos deja huérfanos, no nos deja solos, no nos deja como a nuestra merced, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué? No, Él dice que les daré mi espíritu. Mire, los apóstoles estaban como tristes, ¿no? Estaban bastante tristes. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Ustedes saben quién es el consolador? ¿Quién es el consolador? Sí, no. ¿Quién es el consolador? Dice, y les daré otro. ¿Sí ve? Otro. O sea, y si hay otro es porque hay uno. ¿Quién es el consolador entonces? Cristo está diciendo, y les daré otro. O sea, que el primer consolador, ¿quién es? Es Cristo. Pero aquí hay algo importante de entender. Y es que Cristo en su humanidad no es omnipresente. ¿Me explico? En su humanidad. O sea, Cristo en su humanidad no podía estar aquí y podía estar. ¿Y quién nos estaba consolando a los apóstoles en el momento de que ya como que estaban entendiendo lo del Señor? ¿Quién nos estaba consolando en ese momento? Cuando le está diciendo, ¿sabe por qué los estaba consolando? ¿Sabe por qué? Porque Él está diciendo, y serán llevados como ovejas al matadero. O sea, le estaba diciendo cosas duras. Le estaba diciendo cosas fuertes. Y serán perseguidos, y serán esto, y serán menospreciados. No le estaba diciendo humanamente nada alentador, ¿sí o no? Como hoy, ¿no? Que han presentado un evangelio así como que pare de sufrir, ¿cierto? No, el Señor al contrario le estaba diciendo, ¿ustedes la van a tener bien? Perdón. ¿La van a tener qué? Bien difícil. Y claro, ¿quién no se desconsuela con todo eso? ¿Quién no se desalienta? Y el Señor los estaba alentando, los estaba consolando. Pero como sabía que Él se iba, les dijo, y les daré otro que los va a consolar. Pero ese tiene la ventaja, digámoslo, en ese sentido, de que Él sí va a estar en cada uno de ustedes, porque mi Espíritu Santo sí puede estar en cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué va a estar en cada uno de ustedes? Porque ustedes van a ser mi templo, mi casa. Van a ser santos, apartados. Mire lo hermoso de todo eso cuando uno lo empieza a entender así. Pero a la vez también entendían la responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? ¿Cuál fue la responsabilidad de los santos, de los primeros santos apartados de parte del Señor, que estaban siendo consolados por Cristo, que iban a ser consolados por el Espíritu Santo? No había otra. Porque si les dice, no, ustedes van a tener casa, van a viajar, van a disfrutar, pues ¿de qué los va a consolar? ¿De qué los está consolando? O sea, ¿eso es un consuelo? Pues no sería un consuelo, ¿cierto? Al contrario, lo está consolando porque le está diciendo, mire, la misión que ustedes tienen por delante va a ser una misión dura. El ser santo de Dios no es fácil. Te van a rechazar,
te van a burlar, te van a menospreciar, aún los de tu propia casa. ¿Así no lo dice en el Evangelio? Yo no he venido a traer paz, dice el Señor. Yo he venido a traer espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo los estaba consolando en ese momento, eso era porque sabía que lo que les venía no era fácil. El ser santo de Dios apartado para su gloria no es fácil. ¿Sabe para quién es fácil este mundo? Para el que no es santo. ¿Sabe? Una de las buenas maneras que yo siempre digo de que tú tengas una buena certeza de que tú eres un santo de Dios. ¿Quieres saberla? Una de las muchas. ¿Sabes cuál es una de las muchas? De que tú tengas una buena certeza de que tú sí eres un santo. Que muchos te odien, que muchos te rechacen, que no te inviten, que no te quieran por el Evangelio, ¿no? No por tu carácter, por el Evangelio. Por el Evangelio. Porque eres capaz de pararte siendo radical a la mentira, al engaño. Porque tú no apoyas personas que van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Que tengas el carácter y la suficiencia de tener un conjunto. Cuando hablo de un conjunto me refiero que nosotros no somos como un pan que se parte en pedazos. ¿Cierto? Entonces, un pan que se parte en pedazos donde cada uno coge su tajada conforme le gusta, ¿no? A uno les gusta el centro, a otros les gusta el rabito, ¿sí o no? Del pan. Porque es más durito, porque es más tostadito. No, nosotros no somos un pan partido en pedazos, ni Dios tampoco lo es. Nosotros debemos ser íntegros en todo. En todo. Integridad en todo. Y que así nos vean, porque ven a Cristo en nosotros. Un santo de Dios es aquel que ha sido apartado para glorificarle en todo. Porque yo no puedo decir, a mí me gusta de fulanito de tal que es muy amable, es muy generoso. Yo por lo tanto me junto con él y me gusta andar con él porque él es muy generoso. Y no, uno la pasa hasta bueno, eso va a los mejores restaurantes, ¿cierto? Lo lleva a buenos lugares. Eso, pasear con esa persona es súper chévere porque eso te gasta el hotel en Cartagena, no sé qué. Pero a la par es una persona que no es íntegra, que a la par es una persona vulgar. Entonces, a mí no me importa que sea vulgar con tal que me gaste. ¿Eso sería correcto? Entonces, eso mismo debe ser en un conjunto. En las personas con las cuales yo me rodeo, con las personas que yo estoy y comparto. Que hacen, eso estamos hablando en los devocionales en las mañanas, ¿no? El con quién realmente es mi círculo. Y un santo de Dios, un hombre, una mujer de Dios, debe ser radical así. Y no porque alguien me caiga bien o porque simplemente algo de esa persona está bien, le voy a aceptar el resto. No es posible en un hijo de Dios. Y eso es una buena manera para que te midas como santo de Dios. Entonces, cuando yo decido ser así de radical, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida cuando yo decido realmente ser un santo de Dios así, de esa manera como debe ser? ¿Qué? Pues me van a odiar, me van a rechazar, se van a burlar, me van a menospreciar, ya no me invitan. Qué bueno que sea así. Y mídete frente a eso. Y eso lo dice de una muy buena manera Santiago en su carta, ¿no? Todo aquel que se hace amigo de este mundo. ¿Qué pasa que se hace amigo de este mundo? Según Santiago, se hace enemigo de Dios. Y todo aquel que se hace amigo de Dios, pues el mundo lo va a odiar. Ya tú eliges de quién quieres ser amigo. Edwin leía en su pasaje inicial de la reunión precisamente que el Señor, ¿cómo nos llama hoy? ¿Cómo nos ve hoy el Señor Jesucristo a nosotros? ¿Cómo? Nos dice amigos. Y si usted es amigo de Cristo, un genuino y verdadero amigo de Cristo, un apartado, un santo de Dios, pues el mundo te va a rechazar seguramente. Entonces mire todo lo que implica santo. Uno a veces lee santo y uno dice santo y lo sigue, ¿no? Todo lo que implica ser santo, tanto el honor, el privilegio, pero también la responsabilidad. Un santo no es alguien que se mezcla con el mundo. No quiere decir, vuelvo y digo, que nos apartemos del mundo porque el Señor llevó a su pueblo precisamente allá, pero que no se mezclara, que no participara. El Señor dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, no participen de las obras, más bien que
repréndalas, dice el Señor. Entonces, si yo huepajé allá con todo el mundo, pues, ¿qué santo soy, cierto? No, es que yo no soy santo, pero siempre volvemos al punto. Es que no, yo no soy tan santo, entendiendo que santo es perfecto. No, santo es que tú por la gracia, la misericordia de Dios has sido llamado con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Unirte al mundo? No, anunciar. Por el contrario, anunciar las virtudes. Eso es. Ahora, que yo debo ser sabio, el Señor dice que debo ser entendido y que yo debo aprovechar ciertas oportunidades, llámese reunión, llámese lo que sea, para anunciar a Cristo. Eso es otra cosa. Si a mí me invitan en un diciembre a una novena, yo voy. Yo digo, no, yo como soy santo no voy allá. No, al contrario, qué buena oportunidad. Pero ¿qué voy a hacer allá? ¿A cantar tutaina, tuturutú? No, ¿a qué voy? Pues yo voy a mostrar el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Sí o no? Si yo voy a un velorio y me dan la oportunidad, yo voy a decir que goce, ¿cómo es que dice? Que brille para él la luz perpetua. No. ¿Yo a qué voy a? Si me dan la oportunidad, ¿qué voy a hacer? A predicar el evangelio en ese momento. Y así en todo. Eso es un santo de Dios. Entonces miren todos mis amados lo que implica ser santo. Dice Levítico 20:26, sé santos porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Primera de Pedro lo leímos, 2:9. Entonces ser santo es pertenecer, ser apartado del mundo. Ser apartado del mundo para reflejar la gloria de Dios. Para reflejar la gloria de Dios. Recuérdenlo. ¿Para qué somos santos? Apartados para reflejar la gloria. ¿La estamos reflejando? Sí, es una buena pregunta. ¿Tú estás reflejando la gloria de Dios? Seguramente cuando venimos aquí a la iglesia todos reflejamos la gloria de Dios. Seguramente cuando ponemos las canciones acá todo el mundo está reflejando la gloria de Dios. Pero eso a Dios lo impresiona. No. ¿Sabe cuándo impresiona a Dios? Y de verdad cuando Dios se siente, colocando este término así, orgulloso de sus hijos, cuando allá afuera la reflejamos. Es allá afuera. Porque aquí todos somos santitos, ¿sí o no? Así todos somos súper santitos. Pero la verdadera gloria de Dios se refleja afuera. Cuando viene la tentación, cuando viene el venga cómo vamos allí, el torcido, el negocio, el coso, la doble contabilidad, todas cositas así raras y extrañas. ¿Sí o no? En lo que vemos, en lo que escuchamos, ahí se ve la gloria de Dios. Que nos falta seguramente, pero ahí vamos. Mira, no hay nadie que hoy pueda decir que es producto terminado. Nadie. Todos estamos en el proceso, pero ojo con esto. No cogerlo como excusa simplemente para amortiguar un poco ciertos comportamientos y estilos de vida. Una cosa es que no hemos llegado a la perfección porque no hemos sido glorificados. Estamos siendo santificados, mas no glorificados todavía. Todavía falta ser glorificados. Y ese día sí ya podemos decir que listo, terminado todo. Pero tampoco podemos decir que somos, yo soy débil, es que somos humanos. Por lo tanto, entonces eso lo convertimos más bien como un rema para justificar nuestros comportamientos. No. Hoy tenemos la presencia del Espíritu Santo, Él nos está santificando y seguro que fallamos, por supuesto, pero de ahí nos levantamos cada día con la firme convicción y propósito de glorificar al Señor cada día más, cada día más, cada día más. Y cada día como si estuviéramos subiendo una gradita, ¿no? Hoy subí un peldañito, seguramente ahí me quedé un tiempito, pero estoy subiendo otro. Eso es la santificación. No somos perfectos, pero cada día tenemos en nuestro corazón el gran deseo, el profundo deseo de glorificar al Señor en todo lo que hacemos. No como una persona, finalmente para que oremos, que una vez me dijo, no, gracias a Dios, pastor, que yo ya he cambiado. No, yo dije, cuéntame el por qué. Me dijo, no, lo que pasa es que yo lo voy a contar como testimonio, ¿no? Yo trabajo en un banco, ¿cierto? Y la verdad, yo ya cada que tenía oportunidad, yo hacía cosas y me quedaba con algún dinerito, pero era harto. Pero ya he cambiado, hoy ya es más poco. Hoy ya es más poco. Antes era mucho, hoy ya es más poco.
Eso está igual como que alguien me diga, pastor, mire, yo quiero darle gracias a Dios porque ya he cambiado. Yo anteriormente era tremendamente mujeriego. Yo mínimo al mes 3, 4 mujeres. Hoy he cambiado. Hoy tengo 2, no más. Cosas como esas, ¿sí me entiende? ¿Qué ha cambiado? Sigue siendo igual de pecador. Porque no es que robe mucho o robe poco, igual es un ladrón. ¿Ya? Entonces, no podemos quedar en ese tipo de cosas. Seguramente sí fallamos, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos lleva precisamente a que cada día glorifiquemos más al Señor. Nos quedamos solamente con santo en este tiempo. Falta algo hermoso. El segundo punto. ¿Cómo lo llamó Pablo a la iglesia de Éfeso? Santos y fieles. Oiga, eso tiene otro estudio hermoso y maravilloso. Saber qué es fiel. Y me adelanto un poquito. ¿Quieres saberlo? No se pierda la próxima reunión. Pero me adelanto así como las películas que dejan, ¿cómo era que decía? La próxima semana veremos, ¿cierto? Mire, la obediencia es algo que Dios demanda de su pueblo. Próximo episodio, la obediencia es algo que el Señor demanda de su pueblo. Pero ¿sabe que hay algo que agrada mucho más al Señor que la obediencia? ¿Sabe qué es? La fidelidad. Y la fidelidad es un don mayor que la obediencia. Y vamos a saber, bíblicamente viéndola, ¿no? Vamos a ver por qué la fidelidad es algo mucho más grande, hermoso y maravilloso que la misma obediencia. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor amado, por este tiempo, por esta mañana, el habernos permitido estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Y sobre todo, Dios todopoderoso y eterno, Padre glorioso. Señor, hoy más que nunca entendemos y reconocemos que en nosotros no hay mérito alguno, Señor. No, tú no viste en mí algo por el cual tú decidiste llamarme, Señor. No. Por eso, Señor, hoy todo honor y toda gloria, toda alabanza, toda exaltación es para ti, Señor. Que a ti te plació, así como escogiste a Israel como tu pueblo, siendo la más pequeña, la más frágil, la más débil. Así mismo, Señor, me has escogido a mí y has escogido a mis hermanos también, Señor. Por eso, Padre, qué gran privilegio que hoy podamos ser llamados santos. Pablo el apóstol, tu apóstol inspirado, llamó santos, no a todos los habitantes de Éfeso, no. Habían seguramente miles, cientos allí en Éfeso, porque Éfeso era una ciudad muy importante en la época, una metrópoli. Pero no llamó santos a todos. Llamó santos a los que estaban allí siendo parte de la iglesia de Éfeso. Aquellos que tú habías llamado, aquellos que tú habías escogido, Señor, por tu misericordia, y que ellos se habían dispuesto en su corazón a creer, a confiar y a seguirte, Señor. Pero tú no los dejaste huérfanos, Señor, como no nos has dejado a nosotros. Nos diste nada más ni nada menos que algo hermoso, glorioso, sublime, maravilloso, que es tu Espíritu Santo como el otro consolador. Padre, sabemos que en el momento que nosotros nos decidamos por ti, en nuestro corazón, fruto de que tú nos has llevado al arrepentimiento, es que, bendito Rey, sabemos que este mundo no nos va a querer. Sabemos que muchos nos van a rechazar, seguramente gente va a perder empleo, seguramente muchos negocios no se van a dar, porque todo eso está turbio, todo eso hoy en día está podrido, Señor. Todo aquello donde tú no estés, Señor, todo está podrido, definitivamente, Señor. Por eso, Padre, sabemos que ser santo hoy, como en aquellas épocas, no es fácil, Señor. Por eso hoy tenemos al Consolador, hoy tenemos tu Espíritu Santo, que no solamente nos consuela, sino que también nos capacita, nos fortalece, nos exhorta también. Qué bueno saber que no estamos solos, Señor, y que en este proceso que tú nos llevas, ahí estás con nosotros. Padre, no sabemos cuánto tiempo queda para que tú vengas o cuánto tiempo nos queda que tú nos llames a tu presencia. Padre, pero mientras estemos en este mundo, queremos ser ese pueblo santo, ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, para anunciar tus virtudes, Señor. No necesariamente sin dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque no estás diciendo, a no ser que tú nos llames de esa manera, pero tú quieres que sigamos en nuestra cotidianidad. Pero allí donde estemos, en esa empresa, en ese colegio, en esa universidad, donde quiera que esté un hijo de Dios santo, que tenga en su mente, en su corazón, que ahí debe glorificar al Señor, que ahí debe honrar su nombre y
y aún anunciar sus virtudes. Muchas veces abriendo la boca o aún con la boca cerrada, porque muchas veces aún las palabras están de más cuando realmente hay una buena actitud, un buen comportamiento. Señor, que si en algún momento debemos abrir la boca, lo debemos hacer porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también, Señor, que seamos de testimonio, que las personas realmente vean en nosotros a un Cristo vivo, Cristo real, y que eso los llame a querer ser o tener lo que tenemos, sino al contrario, convertirnos en piedras de tropezo y aún de burla del Señor. Padre, que no, eso no suceda en ninguno de nosotros. Por eso la importancia, Señor, de seguir creciendo, de seguir formándonos, capacitándonos, pero sobre todo, Señor, de seguir cada día más en más intimidad contigo, Señor, para que seas tú a través de tu palabra y tu Espíritu Santo forjando y formando en nosotros el carácter de Cristo, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Somos hijos de Dios y tenemos tu Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos, Señor? Solamente disponernos, ser esforzados y valientes y no dejarnos doblegar por las cosas, los apetitos, los deseos de este mundo. Como dice tu palabra, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, Señor. Que eso no esté en nosotros, por favor, ayúdanos. Sabemos que nos es difícil, pero nunca será imposible si te tenemos a ti, Señor, como nuestro Señor y Salvador y con el Consolador y que fortalece y guía nuestras vidas, que es tu Espíritu Santo. Y tu palabra, que es la que nos da la sabiduría para saber decidir siempre lo que es correcto, justo, agradable ante tus ojos. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta mañana, por esta reunión que tú nos permites estar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy con amor, fidelidad y gratitud se acercan, Señor, para compartir como pueblo, como iglesia, como familia también, Señor. Gracias, Padre, por las personas que traen su ofrenda, Señor, de gratitud, de amor. Gracias porque es la manera que tú también has establecido, Señor, para que esta obra se sostenga. Y eso es una muestra, Señor, la fidelidad, Señor, también en las finanzas es una muestra realmente si tú eres nuestro Señor y Salvador y que te tenemos a ti como lo más importante, Señor. Padre, muchas gracias por los que hacen posible, que también los que sirven, Señor, los que apoyan, los que ayudan, Señor, de una, de otra manera, Señor. Gracias por ese equipo de trabajo, Señor, porque, Señor, en ello también muestran a quienes están honrando y sirviendo y glorificando. Gracias, Señor, por todo este tiempo, por la vida de nuestros hermanos que hoy no pudieron estar. Gracias, Señor, por ese nieto que nos has permitido tener, esa corona, Señor, por ese primer año de vida, Señor, en él. Gracias. Síguelo bendiciendo, guardando, Señor, que crezca en el amor, en el temor, en la sabiduría. Que sus padres siempre estén allí, Señor, mientras tú lo permitas para mostrar tu gloria, Señor, en sus vidas, en su hogar, en su familia, a nosotros aún como padres y a nosotros como iglesia siempre, Señor, que estemos allí con él y con todos los niños, Señor, apoyando, que ellos vean en nosotros y vean en la iglesia algo hermoso y glorioso siempre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque tú eres el que suple y llega a cada necesidad en cada uno de nosotros, tu pueblo y tus hijos. Bendito eres tú, Señor, por siempre, y tu nombre sea bendito por siempre y para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día muy, muy bendecido, que la gloria y el favor del Señor les acompañe. Y si así bien el Señor lo permite, entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Bueno, reunión familiar. El miércoles tenemos capacitación 7 de la noche. Estamos en unos temas extraordinarios. No se los pierdan. Bueno, recuerden que les dimos a ustedes, no sé si...